El objetivo es poner en marcha un proyecto, un modelo urbano de ciudad innovador, propio del siglo XXI para una ciudad como Zaragoza, que está actualmente estancada desde hace algunos años, devolver la ilusión a los zaragozanos por su ciudad con un proyecto fresco y que genere empleo y que volvamos a ser referente de ciudad a nivel estatal, incluso europeo, y evidentemente ya a nivel de partido, por decirlo así, pues volver a tener representación municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y después las listas electorales, la verdad es que no lo tengo ni en la cabeza, es decir, que adelante, no estoy para una lista electoral, estoy para devolver la ilusión en mi partido a nivel de Zaragoza y para que los zaragozanos vean que tenemos un proyecto muy solvente. Estamos jugando con redes sociales, con blogs, tenemos un equipo de personas jóvenes tremendamente preparadas que van a estar con el tejido asociativo vecinal, comercial, etc. Lo importante es saber aprovechar lo que hasta ahora se había aprovechado y que después de la Expo parece que hemos entrado en un encefalograma plano de ciudad. Somos una ciudad gris y Zaragoza a lo largo de su historia ha sido una ciudad referente en muchas cosas y tenemos que volver a serlo y lo vamos a volver a ser. Durante muchos años, desgraciadamente, en mi partido pues, ha habido mucha división interna, sobre todo a nivel de Zaragoza ciudad. Yo creo que hemos superado eso ya. De hecho, la lista que hemos presentado ha sido la única lista, no porque sea ni una imposición ni que seamos todos del pensamiento único, no. Simplemente es una lista que ha aglutinado a todos los sectores. Todas las sensibilidades del partido están presentes en esta lista. El actual equipo de gobierno no tiene muy claro qué modelo de ciudad quiere. No tiene un proyecto de ciudad a medio plazo. Yo pienso que se está gestionando mejor que peor, peor que mejor, el día a día, se está haciendo frente más o menos al devenir diario, pero creo que existe una paralización importante a nivel administrativo que además tiene su incidencia en los derechos de los propios zaragozanos y en la propia ciudad. Tanto el proyecto de presupuestos como el presupuesto finalmente aprobado denota una ausencia de inversión absoluta. Y lo que no se puede hacer en un momento de recuperación económica como ahora, Zaragoza no puede perder el tren. Hay que generar empleo, hay que apoyar proyectos, pero no por los proyectos en sí mismos, sino también por las consecuencias que se derivan de ellos. Los proyectos generan riqueza, generan empleo. Tenemos una estructura comercial de pymes y autónomos que somos la envidia de otras ciudades. Apoyémonos en ellas para crear empleo, generar empleo. ¿Qué le falta? Pues le falta ese pulso que teníamos entre el año 2000 y 2008, justo antes de la Expo, que también es normal que haya bajado porque sabíamos que después de la Expo pues iba a haber evidentemente un bajón. Lo que ocurre es que en estos años, desde el 2008 aquí, no solo ha habido ese bajón, sino que con la crisis económica todo ha quedado en suspenso, todo ha quedado sin desarrollar. Es el momento de recoger ahora el pulso político desde el ayuntamiento y fomentar ese tipo de proyectos. Y yo pienso que la participación en los ingresos del Estado y de la comunidad autónoma por parte de ciudades como Zaragoza tiene que cambiar, tiene que mejorar la financiación. Por eso esas dos cosas son muy importantes. Ley de capitalidad a nivel autonómico y municipal y ley de financiación local a nivel absolutamente de todos.